Los grandes pensadores de la filosofía política que cambiaron el mundo. Hace milenios, en las cunas de la civilización, la búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre el poder, la autoridad y la justicia se gestó en medio de las complejidades de las primeras sociedades organizadas. En Mesopotamia, las llanuras fecundas a orillas del Éufrates y del Tigris, se erigieron ciudades y surgieron los primeros códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi, en el siglo XVIII a.C. Estos códigos, como el de Hammurabi, reflejaban intentos tempranos de establecer normas y reglas para la convivencia en sociedad. Se buscaba la equidad y la justicia, aunque estas concepciones a menudo estaban entrelazadas con principios religiosos y la autoridad de los gobernantes. Este primer intento de codificación legal marcó el inicio de una reflexión más sistemática sobre las bases de la vida social y política. Con el surgimiento de la antigua Grecia, especialmente en el período clásico, se intensificó el diálogo sobre estos temas. Los sofistas, pensadores ambulantes y maestros, cuestionaron las normas establecidas y exploraron las complejidades de la ética y la política. Este periodo fue testigo del florecimiento de la democracia ateniense, donde la participación ciudadana en la toma de decisiones marcó un hito crucial en la evolución de la filosofía política. Desde la pluma de pensadores como Protágoras, Gorgias y Antifonte, se lanzaron las primeras semillas del relativismo moral y la crítica a las estructuras tradicionales de gobierno. Los sofistas, a menudo malinterpretados, desafiaron las ideas establecidas, promoviendo la noción de que la justicia y la moralidad podrían depender de la perspectiva individual y cultural. En este contexto, se gestó un viaje intelectual que trascendió las fronteras geográficas y temporales. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los debates fervientes en los ágoras de la antigua Grecia, la humanidad comenzó a comprender las complejidades inherentes a la vida en sociedad. Este viaje sentó las bases para las futuras exploraciones filosóficas que darían forma a la teoría política y ética en los siglos venideros. En la luminosa Grecia clásica, dos gigantes del pensamiento político, Platón y Aristóteles, se destacaron como pilares fundamentales cuyas ideas han perdurado a lo largo de los siglos. Sus contribuciones, aunque divergentes en enfoque, sentaron las bases para las teorías políticas futuras y continuaron influyendo en la comprensión de la organización social y gubernamental. Platón, discípulo de Sócrates, dedicó gran parte de su obra a explorar la naturaleza de la justicia y la organización ideal de la sociedad. En su diálogo La República, presentó una visión utópica de un Estado perfecto, gobernado por filósofos reyes. Estos gobernantes, imbuidos de sabiduría y conocimiento, dirigirían la sociedad hacia la justicia y el bien común. Platón abogó por una estructura social jerárquica, donde cada individuo ocupaba un lugar basado en sus habilidades y virtudes. Su teoría de las ideas o formas influyó en su visión política, proponiendo que la sociedad debía reflejar las formas ideales. Aunque su enfoque podría parecer utópico y distante de la realidad, La República provocó debates sobre la naturaleza de la autoridad, la justicia y la educación que perduran hasta hoy. Aristóteles, discípulo de Platón, adoptó un enfoque más pragmático y empírico en su obra Política. Observador meticuloso de las formas de gobierno de su tiempo, Aristóteles analizó diversas constituciones y clasificó los tipos de gobierno en su famosa tipología, que incluía la monarquía, la aristocracia y la poliarquía. A diferencia de Platón, Aristóteles no abogó por un gobierno utópico de filósofos reyes, sino que examinó cómo funcionaban realmente las ciudades-estado griegas. Sostuvo que la mejor forma de gobierno variaba según las circunstancias y defendió la idea de una poliarquía equilibrada, que más tarde se aproximaría a la noción de república. Su énfasis en la moderación y la búsqueda de un bien común influyó en el pensamiento político posterior. Ambos filósofos contribuyeron al estudio de la ética y la política, abordando preguntas esenciales sobre el poder, la justicia y la autoridad. Aunque sus teorías diferían en sus soluciones, su influencia conjunta marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento político, proporcionando un legado rico que continuó desarrollándose a lo largo de los siglos. La herencia de Platón y Aristóteles ha resonado en las obras de filósofos, teóricos políticos y líderes a lo largo de la historia, contribuyendo a la evolución constante de la teoría política. Avanzando en los recovecos de la historia, las huellas de la filosofía política se entrelazan con el tejido mismo del Imperio Romano, dejando una marca indeleble en su desarrollo y legado. Fue en los días esplendorosos de Roma, entre las majestuosas columnas y los senadores que debatían en el foro, donde las ideas filosóficas comenzaron a moldear las estructuras de gobierno y las nociones de ciudadanía. En este vasto imperio que abarcaba desde las orillas del Atlántico hasta los confines del Oriente,
filósofos romanos como Cicerón y Séneca contribuyeron a la comprensión y la práctica de la política. Cicerón, con su maestría en la retórica, no solo fue un orador consumado sino también un pensador que estudió el equilibrio y la justicia en la gobernanza. Sus escritos, incluyendo De Republica, sobre la República, exploraron las formas de gobierno y la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por otro lado, Séneca, filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, reflexionó sobre la virtud y la ética en el ejercicio del poder. Su obra, Sobre la ira, exploró la relación entre la ira y el buen gobierno, abogando por la moderación y la sabiduría en la toma de decisiones políticas. Estos filósofos, y otros de la tradición estoica, influyeron en la ética que algunos líderes romanos buscaron adoptar en el ejercicio del poder. La influencia de la filosofía política también se manifestó en la estructura misma del gobierno romano. La República Romana, durante gran parte de su historia, se basaba en la separación de poderes entre el Senado, los magistrados y las asambleas populares. Aunque esta separación no fue conceptualizada en términos filosóficos formales, compartía similitudes con las ideas de pensadores como Aristóteles, quien abogó por la mezcla de formas de gobierno para evitar la corrupción y el abuso de poder. Con la transición hacia el imperio, la filosofía política también dejó su marca. El emperador Marco Aurelio, conocido por sus Meditaciones, reflexionó sobre el deber del gobernante y la importancia de la autodisciplina. Su filosofía influiría en su gobierno, marcando un intento de fusionar la filosofía con la práctica del poder. En este vasto tapiz histórico, la filosofía política romana no solo afectó la estructura del gobierno, sino que también permeó la ética y la moral en la toma de decisiones. Aunque el Imperio romano eventualmente cayó, su legado político y filosófico perduró, sirviendo como fuente de inspiración y reflexión para generaciones posteriores. La filosofía política, con sus raíces profundas en el pensamiento romano, se convirtió en un hilo conductor que conectaba el pasado con el presente, resonando en la reflexión sobre el ejercicio del poder y la construcción de sociedades organizadas. En la Edad Media, un periodo caracterizado por la maraña de reinos feudales, la Iglesia todopoderosa y la intrincada red de jerarquías sociales, la filosofía política emergió como una luz tenue pero persistente. En medio de las sombras de la teocracia y las estructuras feudales, las mentes de filósofos medievales comenzaron a reflexionar sobre cuestiones cruciales relacionadas con el poder, la autoridad y la organización social. En este escenario, la obra de Santo Tomás de Aquino se erigió como un faro intelectual. Un teólogo y filósofo dominico, Aquino fusionó la teología cristiana con la filosofía aristotélica, buscando reconciliar la razón y la fe. En su monumental obra Same Theologica, exploró cuestiones éticas y políticas fundamentales, articulando la idea de la ley natural y la justificación de un gobierno justo. Su visión, profundamente arraigada en la filosofía clásica y en los principios cristianos, influiría en las concepciones medievales, y posteriormente, en la teología política. La filosofía política medieval también se manifestó en el pensamiento de figuras como Marsilio de Padua. En su obra Defensor Pacis, Marsilio defendió la separación de la autoridad espiritual y temporal. Abogó por la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico y propuso la idea de un contrato social entre gobernantes y gobernados. Aunque estas ideas desafiaban las estructuras de poder establecidas, encontraron eco en la reflexión sobre el equilibrio de autoridad en una sociedad medieval profundamente estratificada. En paralelo, la figura de Guillermo de Ockham, conocido por el principio de la navaja de Ockham, planteó la importancia de la simplicidad y la economía en la explicación de fenómenos. Aunque su obra se centraba más en la lógica y la epistemología, sus ideas tuvieron implicaciones en la forma en que se concebía la autoridad y la necesidad de argumentos claros y concisos en la justificación del poder político. No obstante, la filosofía política medieval estaba intrínsecamente vinculada a la teología y la cosmovisión cristiana. La autoridad divina y la jerarquía celestial continuaban siendo fundamentales en la justificación del orden social. Aún así, estas semillas filosóficas germinaron en la medida en que desafiaron las estructuras establecidas y sentaron las bases para las discusiones sobre la autoridad secular y el papel del gobierno en la protección del bien común. En este telón de fondo complejo y, a veces, turbulento, la filosofía política en la Edad Media actuó como una corriente subterránea que erosionaba gradualmente las fundaciones del pensamiento tradicional, preparando el terreno para futuros desarrollos en la teoría política y la relación entre el Estado y la Iglesia. A medida que la Edad Media cedía paso al Renacimiento, y después a la Edad Moderna, la filosofía política experimentó un resurgimiento y transformación que moldearon el rumbo de la historia.
Este periodo posmedieval fue testigo de la eclosión de nuevas ideas, la reevaluación de antiguas nociones y la aparición de pensadores cuyas reflexiones dejaron una huella profunda en el pensamiento político. El Renacimiento marcó una época de redescubrimiento y aprecio por la herencia clásica. Figuras como Maquiavelo se destacaron, desafiando las concepciones morales tradicionales y proporcionando una visión pragmática y realista de la política. Con su obra El Príncipe, Maquiavelo exploró la naturaleza del poder y la necesidad de adaptarse a las circunstancias para mantener la estabilidad del Estado. Su enfoque sin tapujos y su separación de la ética y la moral en la toma de decisiones políticas dejaron una marca indeleble en el pensamiento político moderno. El filósofo inglés Thomas Hobbes, en pleno auge de la revolución científica y la guerra civil inglesa, planteó su teoría del contrato social en Leviatán. Hobbes imaginó un estado de naturaleza sin restricciones, donde la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para evitar este caos, argumentó que las personas acordaban someterse a un soberano absoluto, cediendo parte de su libertad a cambio de seguridad y orden social. John Locke, contemporáneo de Hobbes, presentó una perspectiva diferente en su obra Ensayo sobre el gobierno civil. Para Locke, el gobierno derivaba su legitimidad del consentimiento de los gobernados, y la protección de los derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad, era su función principal. Estas ideas sentaron las bases para la teoría liberal y democrática que se desarrollaría más adelante. En el siglo XVIII, la Ilustración llevó consigo un fervor intelectual que iluminó la reflexión política. Montesquieu, con su obra El espíritu de las leyes, abogó por la separación de poderes como salvaguarda contra el abuso de autoridad. Voltaire, a través de sus escritos, defendió la libertad de expresión y la tolerancia. Jean-Jacques Rousseau, con su influyente obra El contrato social, propuso la idea de la soberanía popular y la voluntad general como fundamentos de la legitimidad política. Sus ideas resonaron en las luchas emancipadoras y revolucionarias, incluida la Revolución Francesa, donde los ideales de libertad, igualdad y fraternidad tomaron el centro del escenario. Este periodo también vio la expansión del pensamiento feminista, con figuras como Mary Wollstonecraft, cuya obra Vindicación de los derechos de la mujer desafió las concepciones de la época sobre el papel de las mujeres en la sociedad. La filosofía política posterior a la Edad Media, con su diversidad de enfoques y corrientes, sentó las bases para la construcción de sistemas políticos más democráticos, justos y participativos. Estas ideas continúan resonando en la contemporaneidad, influyendo en la teoría política y alimentando los debates sobre la naturaleza del poder, la justicia y la organización social en el mundo moderno. Immanuel Kant, un destacado filósofo alemán del siglo XVIII, es conocido por sus contribuciones en diversas áreas de la filosofía, incluida la ética, la epistemología y la filosofía política. Su obra más influyente en el ámbito político es La paz perpetua. Publicado en 1795, esta obra contiene un análisis de la posibilidad de establecer una paz duradera entre las naciones. Incluye una exposición de la opinión de su autor sobre la posibilidad de lograr un equilibrio de poder internacional a partir de una sociedad multinacional interesada en la paz mundial. A medida que avanzamos en la era contemporánea, la filosofía política sigue evolucionando y afrontando los desafíos que nos plantea el cambiante entorno. Desde los acontecimientos tumultuosos del siglo XIX hasta el complejo paisaje político del siglo XX, y más allá, los grandes pensadores han dejado una marca indeleble en cómo interpretamos y organizamos nuestras sociedades. El 19º fue el testigo de un cambio de magnitud por las estructuras económicas y sociales. Karl Marx, con su estudio crítico del capitalismo en El Capital y su llamado a una revolución proletaria, estableció las piedras angulares para el pensamiento socialista y comunista. La batalla de clases y la búsqueda de una sociedad sin distinción de clases se transformaron en ideas primordiales que resonaron en movimientos sociales y políticos por todo el mundo. El pensamiento central de Karl Marx, caracterizado magistralmente en el libro El Capital, desentrañó la naturaleza del capitalismo. Marx examinó la explotación del trabajo, el acumulamiento del capital y la alienación del individuo en una sociedad controlada por las fuerzas económicas. Su concepto de plusvalía descubrió cómo los trabajadores generaban riqueza que no se les compensaba de forma equitativa. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, el mundo se sumía en conflictos y tensiones que culminarían en las dos guerras mundiales del siglo XX. Filósofos como Hannah Arendt, testigos de la atrocidad del totalitarismo, reflexionaron sobre la naturaleza del poder y la importancia de la participación ciudadana en la esfera pública.
Su obra Los orígenes del totalitarismo analizó las raíces del autoritarismo y la pérdida de la esfera pública como un espacio para el diálogo político. En el siglo XX, figuras como John Rawls redefinieron la teoría política con su obra Una teoría de la justicia. Rawls propuso el concepto de velo de ignorancia, argumentando que las reglas de la sociedad deberían ser diseñadas sin conocimiento de la posición social de los individuos, asegurando así la equidad y la justicia. Simultáneamente, pensadores posmodernos como Michel Foucault cuestionaron las estructuras de poder y la relación entre conocimiento y control social. Foucault exploró cómo las instituciones sociales ejercen el poder sobre los individuos a través de la vigilancia y la normalización, influyendo en la comprensión contemporánea de las dinámicas de poder. A medida que exploramos las sendas del pensamiento que han esculpido nuestra comprensión de la filosofía política a lo largo de los siglos, nos despedimos con un sentido renovado de admiración por las mentes visionarias que han iluminado nuestro camino. Desde los primeros destellos de la reflexión en las civilizaciones antiguas como Aristóteles o Séneca, hasta las ideas transformadoras de filósofos como Kant y Marx, hemos viajado a través del tiempo, desentrañando los hilos que tejen la compleja trama de la política y la convivencia humana. En cada página de la historia, en cada debate filosófico, hemos encontrado las huellas de aquellos que, con valentía y creatividad, se aventuraron en la exploración de las preguntas fundamentales sobre el poder, la justicia y la libertad. Sus pensamientos han sido faros en la oscuridad, guías en nuestro viaje intelectual. Mientras nos despedimos, recordamos que este viaje no tiene un final definitivo. La filosofía política es un río en constante fluir, siempre moldeada por las aguas cambiantes de la sociedad y la historia. Que estas reflexiones nos inspiren a seguir explorando, cuestionando y construyendo un entendimiento más profundo de nuestro mundo y nuestras responsabilidades como seres políticos. En cada era, en cada palabra escrita por los grandes pensadores, encontramos el eco de una llamada a la acción, a la reflexión, a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Que esta travesía filosófica inspire en nosotros el coraje para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con sabiduría y compasión. Así, cerramos este capítulo de nuestro viaje con gratitud por las mentes brillantes que han dado forma a la filosofía política. Que su legado nos impulse a continuar explorando las fronteras del pensamiento, siempre en búsqueda de un mañana más luminoso y lleno de posibilidades.